Bueno, esta noche de los museos reabrió un ícono porteño, que es el edificio de la ex confitería El Molino. Decimos ex porque está cerrada ahora, ¿no? Pero bueno, es un edificio Art Nouveau que lo hizo un arquitecto italiano a pedido del dueño, el dueño de la confitería El Molino, que primero funcionó en Rodríguez Peña y Rivadavia y luego se mudó a esa esquina de Rivadavia y Callao y hizo construir este señor italiano también un edificio. Cayetano Brena. Cayetano Brena. Tenemos en el piso a Leonardo Dáttoli de Valsud, un tipo que conoce mucho del edificio El Molino, que lo conoció cuando vino de Chile y que bueno, creemos que es alguien que tiene un gran testimonio y luego con su organización barrial ha actuado mucho para que se reabra. Yo les decía, 7.000 metros cuadrados el edificio que construyó el dueño, ¿no? Italiano, con mucha visión quería el mejor edificio, el más lindo, y la verdad es que es fantástico, un ícono, es un lugar maravilloso, que se reabrió luego de que en el 2014 se expropiara, ¿no? Sí. Porque era un edificio privado. Nosotros también tenemos en el teléfono a una integrante de una asociación barrial, ahora les digo el nombre, se llama Mosconi, el apellido, Elizabeth Mosconi. Ella también tiene un testimonio súper importante porque lo conoció, porque su organización también trabajó para que se reabra. Hola Elizabeth, ¿qué tal? Buen día. Soy Gloria y estamos con Leonardo Dáttoli. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Acá estamos. Elizabeth Mosconi es de Proteger Abasto. Sí. Entonces, ¿qué significa para vos, Elizabeth, que se haya reabierto este edificio en la Noche de los Museos, ¿no? Después de tanto tiempo. Claro, bueno, mira, para todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que es un ícono que se había cerrado en el año 97 y que se pedía por todos lados que se reabriera, que se expropiara primero. Tuvimos la suerte de que lo compró el Congreso de la Nación y se dictó la ley correspondiente y ahora lo están restaurando por fin. Yo entiendo que es la restauración completa que nunca tuvo ese edificio también, ¿no? Porque era un edificio privado y es muy difícil hacer una restauración completa para uno. Claro, porque privado, lo que dicen los funcionarios es que no va a ser una pintada de cara, una lavada de cara, como se dice. Nosotros tuvimos oportunidad de entrar y se está haciendo, o sea, tiene 3 subsuelos el edificio. El último tiene bastante agua por un rompimiento de un caño central. De hecho, se hicieron los análisis correspondientes porque se suponía que iba a entrar mucha gente la Noche de los Museos por las vibraciones y demás, y se decidió que sí, ¿no? Que se podía, o sea, que estructuralmente se podía abrir. No, se está haciendo, la verdad que además fueron muchos años de estar cerrado, pero son edificios tan nobles, con materiales tan nobles, que la verdad es que limpiaron, la verdad que lo que han hecho es una limpieza profunda y empezar a restaurar, pero lo más es una limpieza, y sin embargo ya se ve la belleza. Lo primero es la limpieza, pero es verdad, vos le pregunto a Leonardo Dáttoli si él ya lo visitó. Sí, yo lo visité con la comisión de seguimiento de la restauración del Molino, que integramos con la Federación de Comercio y Comos, que es un organismo internacional de protección de sitios y monumentos, la CEPAU y la Sociedad Central de Arquitectos, junto con el senador Cabanchik, de mandato cumplido, que es el autor de la ley de expropiación. Ajá. Integramos una comisión en el 2017 a principios, a vistas de que no avanzaba la gestión de la tasación que tenía que hacer Nación después de que se promulgó la ley, y el pago a los propietarios para que luego fuera transferido el edificio al complejo edilicio Congreso de la Nación y se hiciera el plan maestro de restauración.
La comisión tuvo, digamos, su incidencia en ese momento. Tuvimos reuniones con el ministro de Interior, Frigerio, y finalmente se pagó a los propietarios. En realidad se había pagado a fin del 2016. Eran los herederos de Mena, del sí, dueño. de Roca Tagliata en realidad, porque Cayetano Brena, que inició la inversión, Brena. Es una historia muy interesante para la ciudad. No solo el edificio es emblemático, sino que la Federación de Comercio se involucró en este asunto, entre otras cosas porque tiene que ver con la historia del comercio de la ciudad. Cayetano Brena tenía, como bien decías vos, la confitería, que no se llamaba Del Molino, inicialmente ahí en Rodríguez Peña. Y cuando se preparaban los eventos de festejo de celebración del primer centenario de la independencia, o sea, previo a 1916, él decide trasladar su confitería cerca del Congreso. Claro. Que había sido recientemente inaugurado ese edificio del Congreso, además, porque iba a ser como el gran centro de atención. Y compra el edificio y se muda a Callao. Luego compra otro edificio que estaba pegado por Rivadavia y contrata a Gianotti para que de esos dos edificios construya un solo edificio sin cesar el funcionamiento de la confitería. Claro. Entonces ahí hubo un desafío a las ciencias físicas de parte de este mágico arquitecto italiano, que logró construir ese edificio. Primero, nadie hoy, por más inspecciones y especialista que sea, si no estuviera esa historia escrita, no sabría que son dos edificios que se convirtieron en uno solo. Claro. Y hizo los 3 subsuelos en un lugar donde, a propósito de esto que comentaba la vecina de la organización esta sobre el tema de la Elizabeth, sobre el tema de la estabilidad que se estudió ahora para ver si se permitía la visita. En el momento en que se hicieron los 3 subsuelos, se acababa de inaugurar el subterráneo de Buenos Aires, la línea A, o sea, había una excavación profunda casi lindante, a 5 metros de distancia. Sin embargo, el tipo apuntaló para que la confitería existente siguiera funcionando, se hiciera la excavación para hacer una fábrica de hielo en una de las plantas del subsuelo, los talleres de mantenimiento, de maestranza y la cuadra donde se amasaban las confites. Elizabeth, vos es muy interesante, ¿no? El material con el que trabajaron, el hormigón armado. Ajá. Por ahí él puede dar más datos, y lo hizo. Se nos fue. Hola. Hola. Hola, ahí está. La perdimos. Sí, decías que el material hormigón armado fue con el que se hizo. Claro. Armado, que por cierto nosotros somos de Abasto y analizamos un poco nada más el tema de material que se estudiaba acá en la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Tengo entendido, y aparte había una empresa, GOP, que es que hay además informes hechos por la empresa que se pueden buscar y se pueden obtener, la verdad muy interesante, todo el estudio del material, porque creo que lo interesante es eso, ¿no? Sí. La época en que se hizo, el arquitecto que vino formado ya de Milán, claro. De hecho creo que tenía todo lo que el arquitecto en esa época, digamos, diseñaba lo de afuera y lo de adentro. Ajá. Y todo lo que estaba adentro también fue diseñado por el hermano Gianotti, que tenía una empresa que hacía todas estas cosas en Milán. Yo no sé si eso todavía existirá, porque viste cómo es lo europeo, que todavía existen muchas cosas. Sí. Pero bueno, la verdad que es interesantísimo como objeto y todo lo que despierta a la gente. Claro, es una joya. Es una pertenencia impresionante. Es una joya. Sí. Contale a la gente, Elizabeth, ¿quién iba al molino? Y el molino es relacionado con la política. Ajá. Con el Congreso Nacional. Iban, bueno, con el Congreso, con los, la literatura. Artistas de la época, claro. Tenemos un problema con la comunicación. Ahí Dios, está. Elisa, claro, quédate quieta donde estás. Quédate quieta donde estás porque se va de repente tu voz. Perdón. Gracias. Sé que el Congreso antes era solo el Palacio.
Ajá. Entonces, no había, digamos, si bien tenía un comedor, pero era, digamos, iban a otros lugares, como también existen hoy por hoy otras confiterías alrededor, donde se reúnen los diputados, ¿no? Sí. Pero este era el lugar, pues, de preferencia. O sea, que muchas de las cosas que después se hicieron en el Congreso se pensaron en el molino. Se pensaron en el molino. Rosquearon, diría. Se El rosquearon. lenguaje político, o sea, ahí se rosqueaba todo lo que después se iba a tratar. ¿Estaba abierto de lunes a lunes? Eso no sabemos. Decirlo. Sí, está abierto todos los días, porque las familias los domingos iban, era como una salida del domingo, ir a tomar el té a la confitería del molino. O sea, no se comía en el molino, se tomaba también. Se comía también, había restaurante. Y había salones de fiesta. Yo creo que medio Buenos Aires, los que están por arriba de las 6, 7 décadas, festejaron su casamiento o su fiesta de 15 en el molino. También tenía salones de fiesta. También. Sí, salones de fiesta y departamentos. Y departamentos. También había diputados y senadores que tenían departamentos ahí. Claro. Que eran propietarios, yo no sé si un propietario Palacio. Que de los 5 pisos había viviendas en los 5 pisos, digamos. Sí. Claro, sí, había viviendas de los dos lados. Por Callao y por Callao y porque efectivamente son 2 edificios. Tenemos que decirle a la gente que el anexo de la Cámara de Diputados no existía en ese momento. No, nada Entonces, de eso. Ni existía el complejo edilicio del Congreso de la Nación. Lo que hoy es la biblioteca del Senado y oficinas del Senado, que está sobre Irigoyen, era la caja de ahorro y seguro, que era una institución casi digamos fundante de la nación, porque la gente de escasos recursos ponía sus ahorritos ahí en la caja, y es la manera de ahorrar que tenía, y los menores que trabajaban en relación de dependencia se les pagaba su salario a través de la caja de ahorro. Yo tuve libreta de caja. Soy una niña, pero tuve libreta cuando era chica, me acuerdo perfecto. Claro. Con las estampillas. Vos contaste en una nota que había unas masitas que eran como claro, yo me acuerdo perfecto, yo soy del interior, y cuando tuve mi primer trabajo fui ahí y me compré lo de masitas. O sea, eso es una cosa histórica, es Buenos Aires, para el interior es Buenos Aires, ¿no? El molino es Buenos Aires. Es Buenos Aires. Y hay, perdóname, hay anécdotas maravillosas. Por ejemplo, que Gardel le pidió a Cayetano Brena que elaborara un postre especial para dedicárselo a Leguizamo, que era el jockey uruguayo, que era muy amigo de Gardel. Claro. Y se hizo el famoso Leguizamo, que estuvo durante años, y que además otras confiterías de la ciudad lo copiaron, como Las Violetas, por ejemplo. Y el gran postre que se considera en Europa, esa combinación se considera el postre argentino, era el gran imperial ruso, que era un postre de merengues y dulce de leche, una cosa así como... Bien empalagosa. Una elaboración impresionante, que eran todos de diseño de Brena, ¿no? Ajá. Claro. Sí, porque eran especialistas en dulces, me parece. Claro, eran especialistas en confitería, postres y dulces. Claro. Y en 1914 hubo una gran protesta de los pequeños comerciantes por el tema de las leyes de control de las bebidas alcohólicas. Y Brena participó de ese paro de comercios. Ajá. O sea que también el Él tipo se era involucraba. muy activo. Un tipo muy activo, que además venía de una formación anarquista, como muchos migrantes italianos. Por eso a su postre le pone el gran imperial ruso. Inaugura la confitería en 1917, en pleno momento de la caída del imperio ruso. Claro, no era de casual. La revolución rusa, claro. Nada casual. Elizabeth, ¿vos te acordás la primera vez que fuiste al molino? Sí. Esa vez fue, me acuerdo perfecto. Ajá. Sí, no, pues yo soy del interior. Y me acuerdo perfecto, esa vez fue. Sí. ¿Y era caro? No. O sea, cualquiera no podía sentarse caro, a tomar un café. Eso es lo que me sorprendió. No era carísimo, o sea, si es caro y es bueno, pero no era muy caro, digamos, eran masitas del molino. Ajá, claro. Eran masitas considerables. Eran masitas, vos te comías una masita y ya quedaba saciada, digamos. Ajá. Pero no era caro, que es lo que me sorprendió justamente, sí. Después,
Creo que en los 90 habían puesto como un autoservice, algo, y ya ahí ya después cayó. Luego, claro, ¿cómo se cerró el molino? O sea, se quebró la empresa. Debe haber quebrado, sí. En realidad fue por la recesión de los 90. En los 90, parece un déjà vu, ¿no? Pero había muy caída de las ventas de los comercios minoristas y ya no estaba el anexo del Congreso, los diputados tenían gastronomía propia. Ayer hablaba justamente con una vecina que es empleada del Congreso, que empezó a trabajar allí en los 70 y me decía, en esa época, cada evento se compraba en el molino los sanguchitos, las masitas para los cócteles con presentaciones, etcétera, cosa que ahora no se hace porque hay elaboración propia en el Congreso. Entonces, todo eso implicó que retrocediera el negocio y que la rentabilidad se fuera a los caños y bueno, por eso cerró. Y hubo 1000 intentos de convencer a los herederos, a la familia Roca Tagliata, de subsidios, de programas, etcétera. Hablaba hace unos días con la arquitecta Silvia Fajre, que fue ministra de Cultura en el gobierno de Tellerman. Y ella me decía, hicimos todo lo posible, le ofrecimos toda la forma y no había manera de que la que encabezaba a los herederos aceptara una propuesta. Ajá. Entonces estaba siempre la duda, ¿no? Si lo querían dejar caer para alguna especulación inmobiliaria o algo así. Por eso fue tan difícil y después finalmente sale la ley, ¿no? Fue como que llevó muchísimo tiempo, ¿no? Elizabeth, proteger Abasto, ¿de qué manera se involucró con la protección del edificio? Somos vecinos interesados en el patrimonio. Claro. Y que la verdad que nos toca, nos llega y de repente empezamos a investigar. Estamos cerca, digamos. Claro, están en la comuna. En Valvanera. Valvanera y Almagro. Claro. Abasto son las dos comunas, la comuna 3 y la comuna 5. Claro, y la 5 también. Verdad. Nos unen las comunas. Claro, tal cual. Yo tengo que se le pagó 181.742.000 pesos. Sí. Sí, ese es el precio que se pagó el inmueble a las firmas Argital S.A. y a Rocabren S.A. El Ministerio del Interior de la Nación el año pasado compró el inmueble a estas firmas y lo pagó 181.742.000 pesos. Dice que el inmueble está compuesto por 3 cuerpos con un total de 7.700 metros cubiertos. Durante muchos años estuvo intrusado y muchos objetos de valor patrimoniales fueron robados y revendidos. Sí, han desaparecido las columnas, que lo mismo se ve en las violetas. Las columnas estaban adornadas por lámparas de hierro, supongo, por lámparas, digamos, y eso desapareció. Valiosísimo, todo eso. Claro. En 2014 se aprobó una ley para su recuperación. El objetivo de la ley es que en el edificio haya una confitería, un museo y un espacio cultural. Sí. Está previsto que la confitería sea concesionada a un privado con pautas que tienen que ver con mantener ciertos criterios de elaboración tradicionales de la confitería. Claro. ¿Y los departamentos ya no van a ser de alojamiento? No. Está en realidad, y como es la ley no precisa ese detalle, lo tiene que elaborar ahora la comisión bicameral que se creó para administrar el edificio, que la encabeza el diputado Filmus. Y una de las posibilidades era reducir el gasto que tienen muchos diputados del interior que vienen en hotel o tienen que alquilar departamentos, que sea como un alojamiento para... Todavía no está definido igual. Pero básicamente sí, el centro cultural, para muchas actividades que tienen que ver con la historia que lleva, digamos, que porta más allá del edificio, el patrimonio, digamos, intangible que hay ahí encerrado en esas paredes, el tema de la confitería y, bueno, que sea también accesible, ¿no? Que no sea un lugar exclusivo. Sí, yo sé que están recibiendo ya objetos que la gente está donando. Claro. Y bueno, para crear un museo, ¿no? Sí, también le están pidiendo fotos que tenga la gente de otras épocas para justamente hacer
o sea, que quede igual o similar Claro. Ciertos lugares, ciertos rincones, ¿no? Claro. Están pidiendo fotos. Sí, sobre todo fotos del interior, que es lo que Claro, más está. porque hay cosas que tienen que como replicarlas y quieren que sea lo más parecido posible. Claro. Dicen que están ahora en una etapa de recuperar vitró o digamos o replicarlo, pero con minuciosidad. No, Sí. nada como tirado así al azar. No, sino... está trabajando la gente que trabajó en el Congreso, Claro. que se hizo la restauración del Congreso, en la época de Julián Domínguez, está trabajando también El ahí. PRIE. El PRIE, claro. Claro. Que es un organismo público-privado muy interesante porque muchísimas de las restauradoras técnicas y profesionales son mujeres. Ah, mira. Es muy sorprendente, no estamos acostumbrados a eso. Ujú. Lamentablemente no estamos acostumbrados a eso. Pero ahí dieron cátedra de sus capacidades en la restauración del Congreso. Yo también tuve la oportunidad con la gente de la Federación de Comercio, de visitar cuando fueron presentadas las obras de restauración del Congreso y sorprendente. Sí, estamos teniendo escuelas muy buenas, restauradores Claro, muy buenos, sí, sí. porque hay universidades con muy buenos programas para restauración, ¿no? Claro, la UNTREF es la una- verdad que estamos, sí, y muchos, que es lo que se necesita, muchos. Claro. El gobierno de Yo la siempre ciudad digo que tiene una que está en la Claro. calle Alem o Paseo Colón, ¿verdad? ¿Cómo? El gobierno de la ciudad tiene una escuela de Sí, el casco restauración. histórico, Claro. que es la Comuna 1, Sí. cuando se creó el plan del casco histórico, se creó la escuela del casco histórico. Ujú. Yo digo que esa escuela se tendría que hacer en cada una de las comunas, porque hay un patrimonio que es barrial. Yo Claro. vivo en una casa de 1900 Ajá. y tuve que buscar, yo no podía contratar un restaurador, porque son muy caros, digamos, y di con una persona que sabía el oficio, que era el papá del arquitecto al cual yo había contratado, un señor ya grande, y que le enseñaba en su momento a sus obreros a trabajar. Ajá. Eso la verdad que es un reto para Claro. porque hay muchos restauradores y la verdad que hay muchas casas todavía en Buenos Aires y es muy difícil Claro. a veces restaurar. Igual hay un canal, a propósito de esto que comentás, Elizabeth, Ajá. de los recursos. Nosotros acá tuvimos la experiencia maravillosa de la restauración de Casa Calice, que Sí. fue presentada el año pasado. Ahora este año, en abril, Este hicimos el año, evento este de año. presentación de la restauración de la fachada. Eso fue financiado con fondos de mecenazgo. Claro. Se presentó un proyecto, la gente del Consejo de Administración, la Comisión Calice, que son copropietarios del edificio, como se especializaron en eso porque se apasionaron con esa batalla de restaurar el edificio, están asesorando a otros consorcios de la zona de la ciudad que tienen la problemática y la disyuntiva de dónde conseguir el financiamiento. Pues ellos como lo vivieron y lo pudieron hacer con fondos del Estado a través de mecenazgo. Qué bueno. Sí, Sí, lo es de- muy interesante ese caso. Yo Sí, sí. conocí la casa del señor que empezó con todo. Impresionante. Ese edificio también tiene la fachada y adentro también está restaurado, creo. No, se va a empezar ahora. Se está ¿se va esperando a la empezar respuesta del ahora? mecenazgo, sí. Mira. Sí, nosotros Sí, colaboramos esa, mucho con sí, él. esa es muy buen ejemplo Sí, de sí, cómo hacer restaurar eso hay que decirlo. Claro, porque hay que divulgar esa experiencia. hay sí. que divulgarlo, sí. Es Eso. que es algo muy valioso que no se puede perder. Las técnicas de restauración, o sea, hay que o sea, mantener las escuelas que den y Sí, estimular además a ahí gente. en Calice, por ejemplo, pasan cosas que yo no sé si no podría haber otros casos, pero los vitrós de Casa Calice fueron hechos por una taller familiar, que ahora no se me fue el nombre de mi cabeza, pero que continúa trabajando. Entonces Bien. los restauradores lo hicieron los herederos, la cuarta generación de esa misma familia, restauraron, tenían los planos y los croquis hechos por el arquitecto Colombo. Claro. Bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo, se nos está acabando. Elizabeth, cuando quieras, estás invitada al programa, cuando quieras difundir algo de las actividades que ustedes hacen con tu organización y vamos a hacer lo mismo con la conexión que me diste con el teatro. Esto va a pasar este sábado.
Eso también es muy importante. Sí, decilo. La creación de un nuevo teatro comunitario en la ciudad de Buenos Aires. De todos modos, los vamos a invitar a que vengan al piso para que cuenten bien qué es lo que hace y pueden difundir, o sea, cuando quieran las actividades que vayan haciendo. Fantástico, fantástico. Así que si quieren, o sea, luego en privado nos comunicamos para que vengan al piso. Dale, dale. Bueno, muchísimas de todos modos, gracias. en las redes de Buenos Vecinos vamos a difundir la actividad de este sábado. Fantástico. Bueno, Elizabeth, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Encantada, Un gusto, Elizabeth. Chao, encantada. Hasta voy luego. a pedir el contacto Hasta también. luego. Leonardo Dátoli, ¿qué querés difundir que ya nos vamos? No, una cosa más del Molino es el edificio más importante de Art Nouveau de Sudamérica. Ah, eso es muy importante. Parece que Igual, no, pero... Ya se nos hizo la una. Se fue. Pero de todos modos vamos a seguir con el Molino. Vamos a hacer una parte 2 porque esto no alcanzó. Sí, sí, y te vamos a invitar porque yo quiero que cuentes qué te pasó a vos cuando llegaste de Chile y fuiste a ese lugar, ¿no? Sí, claro. Es muy interesante que lo cuentes. Bueno, Gracias. A los buenos vecinos les decimos que nos despedimos, volvemos el viernes y que siempre los buenos vecinos vamos por más. Desde Buenos Aires,